Bueno, más allá de que se ha discutido mucho de AFP, se ha discutido mucho de la ayuda de la clase media y en general de los chilenos que lo están pasando muy mal por la gran crisis económica que estamos viviendo, por el desempleo. No olvidemos que el punto central, el punto de partida de esta crisis de ahora, se llama COVID-19 y que sigue en su punto, no sé, más alto, más bajo, en qué grado de la pendiente está, pero que está en pleno, que está en muchas partes muy activo a lo largo y ancho de Chile. Y para eso queremos conversar con Arturo Zúñiga, que es subsecretario de Redes Asistenciales. Subsecretario, gracias por recibirnos esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo está Matías? Muy bien, pues. Subsecretario, la verdad que con cierta ambivalencia en las ganas de estar muy tranquilos, o no tranquilos, pero contentos de que vemos mejores cifras, cuando escuchamos a usted, al ministro todas las mañanas, a la subsecretaria Daza, vemos las cifras que caen, ¿no es cierto?, en contagios, en muertes, en positividad, todo eso es fantástico. Pero por otra parte, veo hoy día un estudio de Ciencia y Vida, la Universidad del Desarrollo, en fin, de la Universidad de San Sebastián, que dicen que estamos con el RE, ¿no es cierto?, que este índice de contagio, un poco más que 1 y en fase creciente en muchas regiones del país. ¿Qué señal debiéramos tomar? ¿Cuál de las dos, la positiva o la más preocupante? A ver, siempre lo hemos dicho, las señales positivas que hemos visto durante las últimas 3 semanas a nivel nacional se ven muy influenciadas por lo que ocurre en la región metropolitana, que tiene 8 millones de habitantes y por lo tanto cualquier disminución de esos casos arrastra el promedio nacional. Pero hemos sido muy cautos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que la situación hay que verla a nivel regional. Y es por eso que vemos ciudades en el sur del país, sobre todo desde Araucanía al sur, con un muy bajo nivel de contagio, con un muy bajo nivel de incidencia en la población y con los R0 bajo 1 en muchas de esas ocasiones. Recordar que el R0 significa a cuántas personas contagia un individuo. Claro. Y por otro lado tenemos regiones en el norte de nuestro país, como Arica, como Tarapacá, como Antofagasta, en donde los niveles de contagio todavía están altos, si bien se han mantenido, no han seguido creciendo y han disminuido muy levemente en Tarapacá y en Antofagasta. La situación es muy preocupante y es por eso que hemos activado esta red integrada COVID-19, trasladando pacientes desde la región de Antofagasta, desde la región de Tarapacá, hacia otras regiones del país que en estos minutos tienen camas disponibles. Vimos la semana pasada un traslado hacia el Hospital Base de Osorno. Y en ese sentido, esta red ha seguido operando de la misma forma con ciudades que hace ya varios meses tuvieron una primera ola, como lo fue Punta Arenas, como lo fue Araucanía, Osorno, Ñuble. Y en ese sentido ha dado muestras ahora en la región metropolitana, una vez más, de mostrar lo bien que está funcionando. Y esto no se va a detener, vamos a seguir trabajando con las pilas bien puestas para poder ayudar a todas las regiones del país. Subsecretario, ya se anuncian desconfinamientos. Partió hoy mismo, lunes, lunes todavía, partió Los Ríos y partió Aysén. Vemos que hay ciertos desconfinamientos para actividades como el deporte, en fin. ¿Debiéramos seguir todos los días o varios días de la semana recibiendo estas mini pildoritas de avances en actividades, en regiones, en ciudades? ¿Usted cree que debemos seguir recibiendo estas buenas noticias todas las semanas? Obviamente, en la medida que los indicadores den para poder realizar alguna acción de desconfinamiento, se van a ir realizando. Pero de la misma forma también se van a ir tomando decisiones de confinamiento o de endurecimiento, como las que también se tomaron el día domingo con la comuna de Rengo y con el radio urbano de la ciudad de Arica. Por lo tanto, aquí no tiene que verse como un relajo. Todo lo contrario, por ejemplo, para las regiones de Aysén y Los Ríos, el uso de mascarilla va a ser obligatorio en todo momento, con el objetivo, obviamente, de mantener una situación de menor contagio por el máximo tiempo posible. Pero esto no quita que si en algún minuto en la región de Los Ríos o en la región de Aysén aumentan los casos de forma considerable y estos casos no se les puede realizar trazabilidad, es decir, la autoridad sanitaria, nosotros, no sabemos cómo se contagiaron y perdemos el rastro, obviamente vamos a tener que volver a estados
de mayor confinamiento o de mayores restricciones de movilización. Sí, y eso, digámoslo claro, ya está ocurriendo en países de Europa, está ocurriendo en Australia, en países de Asia, y Chile obviamente tiene esa probabilidad de poder volver a un estado de mayor confinamiento. Se ha hablado mucho de la trazabilidad y algunos critican que ese fue el problema, por qué se metió tan firme en la región metropolitana, que es el gran centro urbano de Chile, porque se nos fue la trazabilidad en algún momento. Me gustaría saber qué se trata en concreto la trazabilidad, qué hace hoy el Ministerio y sus funcionarios para estar encima de la trazabilidad y qué control tenemos de la trazabilidad, cuán controlado está, cuán acotado está, o hay una parte que todavía se nos está arrancando. Explíquenos de qué se trata la trazabilidad en concreto. Sí, es muy importante este concepto. A ver, lo primero es que la ciudadanía tiene que saber que ante la presencia de cualquier síntoma de los que son normalmente por coronavirus, es decir, dolor de cabeza, fiebre mayor a 37,8, dolor muscular, tos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, inmediatamente tiene que poner en su cabeza que es coronavirus. Hoy día casi no hay circulación de otros virus de influenza como lo tenemos todos los años. Estamos ya a mediados de julio, en donde teníamos los picos antes de las vacaciones de invierno de los niños, y tampoco tenemos circulación de virus respiratorio sincicial de forma significativa. Por lo tanto, inmediatamente, ante cualquiera de estos síntomas, se debe considerar que es coronavirus. ¿Y eso qué implica? Primero, aislarse, obviamente, para no contagiar a más personas, inmediatamente acudir a un establecimiento para poder realizarse el examen de PCR y confirmar, obviamente, el diagnóstico, y en base a eso se activa una serie de acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Primero, detectar los contactos estrechos, es decir, cada persona en base, que es confirmada por coronavirus, se hace una revisión, una entrevista, en donde se determinan los contactos estrechos. A todas esas personas también se les asigna... Disculpe, señor secretario, disculpe la interrupción. ¿Cuántos son en promedio los contactos estrechos de un contagiado? Va a depender mucho de la situación de contagio, y es muy interesante esa pregunta porque podemos abordarla después por las situaciones que son más peligrosas en el sentido de poder volver a una situación normal, como podría ser un matrimonio. En un matrimonio se producen muchas situaciones, igual que en una ceremonia religiosa, donde el contacto con una persona contagiada es por mucho tiempo. Entonces la probabilidad de contagio es alta. Sí. Pero además de eso, está que hay muchas personas. Por lo tanto, el daño, por decirlo así, es muy grande. Y es por eso que estas situaciones, como de ceremonias religiosas, o matrimonios grandes, o los estadios de fútbol con personas, no van a volver en el corto plazo. ¿Por qué? Porque producen mucho daño y además la probabilidad de contagio es muy alta. Pero es muy distinto otras situaciones en donde, por ejemplo, el contacto es de menor tiempo, es decir, hay menor probabilidad de contagio, pero si se llega a contagiar, afecta a una, a dos, a tres personas. Sigamos la narrativa. Sigamos la narrativa. Una persona tiene PCR y ustedes entonces le hacen la entrevista, establecen contacto directo 15 personas, 10 personas. ¿Cómo opera la actividad? A todas esas personas se les contacta, ¿ya? Dentro de las primeras 48 horas, con un objetivo de un 80%, ¿ya? Una vez que esas personas son contactadas, se les evalúa también las condiciones en su hogar para realizar una cuarentena de forma efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que hay muchas familias en nuestro país que viven en condiciones de hacinamiento. Sabemos que también hay familias que tienen adultos mayores dentro de su hogar y no tienen piezas separadas para poder realizar una cuarentena de forma efectiva. Y lo mismo con enfermos crónicos. A esas personas también se les ofrece ir a una residencia sanitaria para poder realizar de forma efectiva una cuarentena, haciendo un sacrificio ellas mismas. ¿Por qué? Porque esa persona está contagiada. Por lo tanto, ella se aísla para no contagiar a sus seres queridos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Y en ese sentido se le va haciendo un seguimiento hasta los 14 días. Si esa persona no presenta síntomas, a los 14 días es dada de alta. Y esa persona ya no contagia y puede volver al estado anterior. ¿Cuántas personas hay trabajando? Porque hubo un informe en un momento que había una escasez enorme de personas y funcionarios haciendo esta trazabilidad, que se necesitaban unas 800 personas. ¿De cuánto es el equipo que dispone el Ministerio hoy día para trazar y seguir casos?
Hoy día, como tú lo mencionas, Matías, existen 800 personas que están realizando ese trabajo y va a depender también mucho de las condiciones en cada región. ¿A qué me refiero con esto? A todos los municipios del país les llegó un programa de trazabilidad, que significa financiamiento para contratar personas. Y ese equipo de trazabilidad se activa dependiendo de la cantidad de contagiados que exista en cada región. Por ejemplo, en la región de Aysén, en la comuna de Coyhaique, si tenemos 20 casos activos, obviamente con solamente un equipo de trazabilidad es suficiente. Un equipo, para que tengamos una idea, alcanza para varios contactos al día y varios contactos cada 14 días, que son los que dura este seguimiento. Pero es muy distinta la situación, por ejemplo, en el norte de nuestro país. Ahí se necesita activar el máximo de los equipos. Por lo tanto, cuando hablamos de cifras globales, que se necesita una tasa de tantos trazadores por cada millón de habitantes, obviamente eso es cuando toda la población está contagiada y cuando tenemos el máximo de trazadores. Pero eso varía de ciudad en ciudad de acuerdo a la cantidad de contagios activos, es decir, que están dentro de los 14 días desde que presentaron los primeros síntomas. Perfecto. Hasta aquí aparentemente no hubo casos, o sea, algunas denuncias puntuales, pero no hubo masivamente como en otros países, esos momentos donde había que elegir a quién se intubaba o no. Hasta aquí las camas han dado, llegamos a topes de 97% en sistemas realmente de presión durísima al sistema de salud. Si es que no empeora, si es que no viene una segunda ola peor de lo que hemos tenido, el sistema hospitalario chileno, integrado como está el público y el privado, dio el ancho como ustedes esperaban y vamos a poder seguir garantizándolo a las personas que necesiten asistencia por COVID que las van a tener. A ver, aquí primero coincido plenamente con tu diagnóstico, Matías. Acá hubo un trabajo gigante. Nosotros nos preparamos desde los meses del verano para esto. Hicimos un trabajo con las Fuerzas Armadas, hicimos un trabajo con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva del país, capacitando a más de 50.000 personas, incluso se capacitan personas desde España. Acá se compraron anticipadamente más de 30 millones de elementos de protección personal. ¿Para qué? Para cuidar a los trabajadores de la salud. O sea, al final, el límite no está puesto por una máquina, como es un ventilador mecánico, no está puesto por un monitor o por una cama o por una bomba de infusión de alto flujo, sino que está puesto por la cantidad de personas que tenemos, trabajadores de la salud en nuestro país. Y en ese sentido, yo cada vez que he tenido la oportunidad he agradecido todo el trabajo que han realizado los hospitales de todos los tamaños. Hospitales, por ejemplo, como el de Punta Arenas, que en situaciones normales tenía 8 camas de cuidado intensivo, llegó a tener 36 camas intensivas. Lo mismo con Iquique, con Arica ahora, con Calama, con Antofagasta, y con hospitales grandes aquí en la capital. Por ejemplo, la Posta Central, de 24 camas, ya superó las 100 camas. Entonces estamos hablando de un trabajo que requirió muchísimas horas. Sí, y eso obviamente está rindiendo los frutos. Eso explica, claro, rinde los frutos que tenemos baja letalidad, es decir, proporción de personas muertas respecto al caso total. Pero, ¿qué explica usted que está encima del tema hace tanto tiempo y 24 horas sobre 24, que estemos entre los mayores, o sea, los países con mayor nivel de contagios del mundo? No por población, sino que el absoluto. Está Estados Unidos, Brasil, India, me parece que Rusia, Perú y Chile. Y México se metió. México. ¿Por qué hacemos nosotros con esos mega países con cientos de millones de habitantes, un país chiquitito como el nuestro? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hicimos tan mal? A ver, primero yo creo que tenemos que destacar lo bueno. Acá tenemos una capacidad por eso, y hablamos de que lo no bueno. debe tener ningún país del mundo. Sin duda que hicimos lo bueno, el hospitalario respondió. Aquí no hay ninguna mala intención de querer lo malo sobre lo bueno. Es explicarnos por qué estamos con tantos contagios. Y la capacidad de testeo también ha sido otro a destacar, otro elemento a destacar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una capacidad de 24.000 exámenes diarios. Sí. Estamos hablando de 150.000 exámenes a la semana. Alemania, en la semana que más casos tuvo, llegó a 100.000 ajustados por población. Ellos obviamente tienen 4 veces más población que nosotros, hicieron 400.000 exámenes. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad de testeo. Eso en primer lugar. Lo segundo, hay muy poca información que todavía está en papers acerca de este virus. O sea, ¿cuáles son las condicionantes para que se propague más rápido? No lo vamos a saber, porque los países del hemisferio norte venían saliendo del otoño, entrando
saliendo Sí, del sí, sí, invierno, bien. llegando al verano, y nosotros estamos entrando al invierno, entonces son otras condiciones. Las condiciones de hacinamiento en nuestro país son bastante, o en el hemisferio sur, en Latinoamérica, ¿Se nos fue de las son manos? bastante distintas que en Europa. Subsecretario, Por ¿se lo nos fue de tanto, las todavía manos? yo creo que Sí. hay poca Se información. nos fue de las manos la trazabilidad en algún momento, se retrasó por una semanita la cuarentena total para la región metropolitana, siendo autocrítico pasado el tiempo, aunque hay que tomar las decisiones en su momento y es legítimo poder incluso equivocarse. No necesariamente es tan condenatorio, todos nos podemos equivocar, pero si tuvieran que repetir, quizás se atrasaron un poco. Yo creo que todavía es muy pronto como para hacer un análisis retrospectivo, Matías. Ya. Obviamente eso tenemos que hacerlo en su minuto y tenemos que ver hacia atrás qué es lo que debiésemos haber mejorado. Esto es una pandemia que no veíamos de esta magnitud hace más de 100 años y obviamente uno puede cometer errores. Ya, Pero lo importante es tratar de corregirlos sin duda, rápidamente sin duda. y en ese sentido hemos podido ser bien proactivos en cuanto a todas esas acciones. O sea, nosotros tuvimos afortunadamente 2 meses que no tuvieron los países europeos debido a que no se dieron cuenta cuando llegó el virus. Y esos 2 meses los aprovechamos a concho. O sea, Subsecretario, preparamos la red de laboratorio y obviamente eso permitió que pudiésemos dar atención. Pero obviamente también tenemos que considerar otros efectos que son externos, como sí. podría ser la temperatura, el invierno, las condiciones de Subsecretario, vulnerabilidad. sobre todo sobre la red de laboratorios. Hay una información reciente que está en 24horas.cl, la puede revisar. Contraloría señala que hace una auditoría que revela la inconsistencia de cifras de contagiados de COVID-19 en Epivigila e instruye un sumario, dice el texto, dice, se constató que el 8 de junio del 2020 la información contenida en el sistema Epivigila no considera la totalidad de los casos que han sido confirmados por COVID-19 por los laboratorios que practican exámenes de PCR, por cuanto no todos los facultativos cumplen con su obligación legal de notificar. ¿Está al tanto usted de esta información de la Contraloría? Sí, leí el informe. ¿Y qué nos puede responder? A ver, primero es una auditoría que solicitamos desde el Ministerio de Salud, ¿ya? Que auditaran todos los procesos tal como ha sido también con el Centro Hospitalario de Huachuraba, tal como ha sido con los hospitales populares, con la compra de ventiladores mecánicos y en este caso acerca de la información de casos positivos, fallecidos y toda la información. Y en ese sentido nosotros hemos ido siendo bien transparentes cada vez que hemos ido entregando más información. Cada vez que nosotros vamos perfeccionando nuestros métodos, nuestra periodicidad, hemos ido entregando. Hay que recordar, por ejemplo, que la información del DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud, tenía un atraso en situaciones normales que podía llegar al año. A propósito de esta pandemia, nosotros ya estamos pudiendo entregar la información semanal. Y si es posible poder entregarla con mayor periodicidad, lo vamos a hacer. Recordar que estos 34.000 casos positivos, nosotros también los informamos el día 16 de junio, si mal no recuerdo, es decir, hace casi un mes atrás. Se los agregaron. Tanto, efectivamente, fue cuando se hizo el ajuste y el doctor Rafael Arao lo explicó con detalle en un reporte diario, dando también una señal de que cada vez que podemos entregar más información, debido a que estamos en una situación excepcional de pandemia, y obviamente nuestros sistemas no están hechos para reaccionar a una pandemia como esta, hemos ido mejorando. Y en la medida que hemos podido ir mejorando, hemos ido entregando toda la información. Y eso ha sido en el informe diario, eso ha sido en los informes del DEIS, que se publican en los informes epidemiológicos. Oiga, Cada vez que podemos entregar con mayor periodicidad, lo hemos hecho. 2 minutitos, un minutito, pero nos tenemos que ir. ¿En qué se ha sentido el cambio de timón en el ministerio de un ministro versus otro? ¿Cuáles son las diferencias? A ver, yo creo que bueno, los mismos medios ya lo han dicho. Creo que hay una gran diferencia en la forma de relacionarse que hay que destacar entre el ministro París y el exministro Mañalich, y que obviamente eso ha ayudado a que la ciudadanía tenga más confianza en las medidas que hemos impuesto desde el Ministerio de Salud y también la relación con otros actores dentro de esta pandemia. Y eso ha sido algo que se ha reconocido por parte de terceros y en ese sentido tanto la subsecretaria Daza como yo hemos podido seguir estableciendo nuestro plan de trabajo para obviamente enfrentar de buena forma esta pandemia. Y afortunadamente también se ha dado que los casos en la región metropolitana han descendido, por lo
tanto, también la cantidad de camas disponibles han sido puestas a disposición de regiones que ahora en el norte del país lo están requiriendo. Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, podríamos estar mucho rato porque quedan tantos temas, planes de desconfinamiento, pero bueno, cuando usted quiera nomás podemos conversar, que la noche es muy larga. Que esté muy bien y gracias por recibirnos en su casa hasta ahora. Muchas gracias, Matías, que tenga muy buena noche. Chao, muy buenas noches. Adiós. Usted también.